capítulo 3, versículos del 15 al 17 dice así: además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras, y éstas te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las falsas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Así dice la versión La Biblia al Día. Muy bien, dígale a la persona que está a la par de usted: prepárate. Ahora dile: para renovar tu mente. ¿Cómo será de renovar nuestra mente, hermanos? ¿Verdad? Pero un aspecto importante de renovar nuestra mente es que empieza cambiando nuestra manera de pensar. Nada sucede de la noche a la mañana. Nada aparece por ósmosis, nada sucede por un soplo simplemente, ¿verdad? Eso lo logró el Señor el día que hizo la creación perfecta al hombre como tal. Sopló aliento de vida en él y fue el hombre un ser vivo, un ser humano como tal. Pero para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestro comportamiento, la renovación intelectual de nuestra mente, de nuestro pensamiento, solo se puede obtener por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Debemos escudriñarla, debemos estudiarla y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo comprender todo lo que Él quiere hacer a través de la Biblia para nuestras vidas. Ese es el libro de Dios. Ahora, muy bien, hermanos, quiero que me vaya prestando atención porque quiero en esta mañana darle una enseñanza que va a reunir varios pasajes de la Escritura para tener comprensión en lo siguiente. Nosotros debemos comprender que la Biblia es de inspiración divina. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que queremos dejar claro durante todo este mes que vamos a estar enseñando esto, porque se está tomando la Biblia en este tiempo en muchos lugares, ¿verdad? Y se está tergiversando la verdad. Se está hablando de situaciones que ya están diciendo que la Biblia no es infalible, que no es la única verdad. Se está hablando en otros lugares que la Biblia no es de inspiración total o completa de Dios, porque entonces ¿para qué usó a hombres? Y todo eso nos está llevando a un tiempo, hermanos, en que debemos volver a nuestra confesión de fe. Y nuestra confesión de fe es que nosotros creemos en las sagradas escrituras como el fundamento más importante de nuestra vida y de nuestra fe. La convicción de todo lo que nosotros hacemos, la convicción de la vida, la convicción del ministerio, la convicción de la economía, la convicción de todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, en la casa, en donde estemos, está basado en la Sagrada Escritura. Y entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer cada una de sus partes, cada uno de sus libros, cada uno de los mensajes que Dios dio a través de cada uno de esos libros, tiene que llevarnos a nosotros a entender y a comprender que fue Dios el autor intelectual de la Sagrada Escritura. Ojo a esto, la Biblia es el libro de Dios. Y muchos están diciendo que la Biblia contiene los pensamientos de Dios. No contiene, la Biblia es el pensamiento de Dios. Dios es amor. Dios es el dueño de todo lo que Él ha creado. Y siendo esto así, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es poner toda nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que volver a poner nuestra fe, confianza en la palabra de Dios? Porque solamente la Biblia
es la que ha permitido una transformación moral, espiritual, intelectual en nuestras vidas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es importante. Todo lo que yo le estoy diciendo y que le voy a seguir hablando durante esta mañana es sumamente importante. Así que vamos a respondernos, creo, la siguiente pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son los atributos o cualidades que poseen las Escrituras como palabra de Dios? Y esta pregunta es una pregunta muy contundente, y creo que va a ser muy complicado también contestar el día de hoy completamente esta pregunta, pero bajo el pasaje que le acabo de leer de Segunda de Timoteo, quiero al menos tratar 3 aspectos sumamente relevantes con respecto a las Sagradas Escrituras. Número 1, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Número 2, la autoridad. Y número 3, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, dígale a la persona que está a la par suya: inspiración de la Sagrada Escritura. Todos se quedan viendo así como. ¿La Biblia es inspirada por Dios, hermanos? La Biblia ha sido inspirada por Dios. Y cuando el apóstol Pablo está tomando este pasaje, el contexto inmediato no solamente es hablar acerca de Pablo llamándole a Timoteo a que él pueda reflexionar esto. Pablo está haciendo uso de este pasaje para manifestar que toda la escritura se refiere a el Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y esa inspiración que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está haciendo mención a un joven pastor llamado Timoteo, para que él tenga cuidado de no desviarse de la verdad de esa inspiración, de la verdad de esa sagrada escritura. El contexto habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Mire lo que dice el versículo número 14 y 15 de Segunda de Timoteo, nada más algunos versículos antes. Dice: pero tú sigue firme en lo que has aprendido. Ya sabes que lo que se te ha enseñado es la verdad, pues has podido comprobar la integridad de tus maestros. Además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras, y éstas te dieron la sabiduría que necesitas para alcanzar la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a este joven, a este pastor Timoteo, le está diciendo: continúa, persiste, mantente firme en tu fe que has aprendido y que aprendiste desde que eras un niño. La Biblia dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se va a apartar de esa palabra. Está diciendo acá que él fue instruido en todo lo que él había aprendido desde su niñez. Y Pablo lo que está haciendo es persuadiendo a este joven a que no se olvide cómo aprendió la Sagrada Escritura desde su niñez. ¿Cuántos de los que están aquí probablemente tienen a sus hijos que por un momento se han alejado o se han apartado del camino del Señor? Déjeme darle un poco de confianza en que usted pueda creer que el Señor tiene sellado el corazón de sus hijos. Si ellos fueron sellados un día por la palabra de verdad, esa palabra de verdad los va a perseguir donde quiera que ellos vayan. Y esa misma palabra de verdad los va a traer un día con cuerdas de amor. Esa palabra los va a transformar, esa palabra los va a cambiar. Esa palabra de hecho no los va a dejar quietos. Es la palabra la que nos ha venido a nosotros persiguiendo, hermanos.
Esa palabra de salvación nos alcanzó un día a usted y me alcanzó un día a mí, porque alguien comenzó a orar por nuestras vidas. ¿Qué estaban orando? Orando la vida eterna y la salvación que un día nos alcance. Y el día que nos alcanzó, ese día se reveló el amor y la gracia del Padre en la persona de Cristo Jesús. Y también el Espíritu Santo hizo su obra al convencernos de pecado, justicia y juicio, dice la Escritura como tal. Este joven Timoteo, hermanos, dice la Biblia que era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Y este muchacho dice que fue instruido por su madre y por su abuela, que se encargaron de instruir al niño Timoteo para que aprendiera todas las sagradas escrituras, que incluían tanto el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento, que se estaba en ese momento hablándolo porque todavía no se había terminado de escribir. Entonces es importante que podamos entender que Timoteo había sido instruido por su abuela y por su madre en este sentido. Ahora fíjese en lo siguiente, porque ustedes se van a encontrar con este pasaje de Primera de Timoteo en el capítulo 5, por favor. Vamos un poquito más atrás a Primera de Timoteo, al capítulo 5. El versículo 17 y 18, fíjese lo que dice acá la Escritura. Cuando lo tengan, díganme amén. Los pastores de las iglesias que cumplan bien con su deber, especialmente los que cumplan con rigor sus tareas de predicar y enseñar, deben recibir un salario adecuado y se les debe tener en gran estima. Recordemos que las Escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dicen: el obrero es digno de su salario. Ahora, por un momento, vaya al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 25. Le dije que íbamos a ver un poco de Biblia. Deuteronomio capítulo 25. Esto es importantísimo lo que le quiero enseñar. El versículo 4 dice: no le pondrás bozal al buey que trilla. Nada más. Eso es todo el pasaje de Deuteronomio 25, 4. Pregunto, ¿por qué Pablo hace uso de este pasaje en el libro, en la carta a Timoteo? ¿Por qué Pablo basa este tema del salario hablando acerca de los ancianos? Y lo que está queriéndonos enseñar Pablo es lo siguiente: que la responsabilidad que está puesta sobre un anciano, sobre un pastor, sobre un maestro, y escúchenme bien acá todos los que llevan adelante un tema de enseñanza, sea en un grupo en casa, sea a través de la enseñanza que les damos a nuestros niños en escuelas dominicales, la enseñanza que reciben nuestros jóvenes, la enseñanza, padre, que tú les das a tus hijos en casa a través de un devocional, a través de tu buen ejemplo. Todos nosotros estamos inmersos en este pasaje de la Escritura. Pero estar inmerso en este pasaje de la Escritura, dice Pablo, hablando a los ancianos, a los pastores, a los que predican y enseñan la palabra, dice claramente que es una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y por eso la Escritura dice que no se puede poner a un buey, no se le puede poner bozal al buey que está trabajando en masticar el trigo, en recortar el trigo. Dice: no le puedes tapar la boca. No podemos tapar la boca al pastor, al anciano, al maestro que nos está enseñando la palabra de verdad. Nos están enseñando las Sagradas Escrituras, y aquí sí hay una gran responsabilidad de que tenemos que enseñar la sana doctrina, la verdad. Porque así como somos tenidos como dignos de recibir un salario, dice la palabra, y de ser honrados, también la Escritura habla de los que le enseñan mal, recibirán condenación y juicio. Esto es serio, hermanos. Esto
Es sumamente serio. No solamente el que nos paremos en un púlpito, no solamente el que nos paremos delante de un grupo de personas. Cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor, tenemos que tener claro que no estamos enseñando bajo nuestra inspiración. Acuérdese que la escritura no es de interpretación privada. Dice la Biblia que el Señor inspiró a hombres santos para que estos, siendo inspirados por el Espíritu, empiecen a escribir la voz de Dios. Lo que usted y yo tenemos aquí es la voz de Dios manifestándose en una letra para que nosotros podamos entenderla, leerla, escudriñarla, estudiarla, ¿verdad? Pero es la voz de Dios siendo establecida en una escritura. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no traer interpretación privada. Y le quiero explicar este punto porque aquí es donde surgen las malas prácticas, las malas tendencias doctrinales. Aquí es donde nacen las sectas, cuando la gente trata de tomar un pasaje de la escritura y lo empieza a interpretar a su forma, a su modo, a su manera, tratando de acomodar la escritura a situaciones que esa persona quiere. De ahí surgen las sectas, de ahí surgen las malas interpretaciones, de ahí surgen las desviaciones doctrinales, de ahí surgen las divisiones que se pueden producir en una iglesia. ¿Por qué? Porque la gente quiere tratar de interpretar lo que mejor le parece. Hace mucho tiempo atrás, hace años atrás, ahora dice que ya murió, ya falleció don Miranda, que se declaraba el anticristo, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon esa noticia en algún momento? Para los que tenemos un poquito de tiempo, nosotros habíamos escuchado esa situación. Pero la situación de pelear con la doctrina de Cristo, hermanos, ha sido una situación histórica. Siempre han tratado de quitar la verdad del Evangelio. Siempre han tratado de derribar la verdad de Cristo. Siempre. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no enseñar herejías, de no hacer interpretaciones nuestras, propias, privadas. El momento que usted escuche a alguien haciendo una interpretación privada, si usted es un líder, si usted es un maestro, si usted es alguien que ha sido formado en una academia de obreros, que está aprendiendo en la ruta, ¿se da cuenta la importancia que hoy tiene la ruta en nuestra iglesia? La ruta tiene una importancia impresionante, hermanos. Porque estamos tratando de enseñar la sana doctrina, la verdad, a todas las personas que están llegando a cada una de esas aulas. Porque pretendemos que todos ustedes conozcan la verdad. Y la verdad dice que nos hará libres. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el error de no estar pecando. Por eso la escritura dice: aquel que está trabajando en recortar, en triturar el trigo para darles a ustedes, que está trabajando, dice que el obrero es digno de su salario, es digno de ser tenido de doble honra, incluso con respecto a este tipo de situaciones. Cada persona que me enseña la verdad, cada persona que me está enseñando la escritura, tiene que ser para mi vida un deleite, porque estoy aprendiendo y también tengo que poner esa palabra a trabajar, no solamente en mi vida, sino también a que esa palabra corra en alguien más. De eso se trata, de que la Biblia pueda ser mencionada y esté en la boca de todos nosotros. Fíjese lo siguiente que le quiero manifestar. La palabra inspiración o la palabra inspirada viene del griego. Yo se lo voy a deletrear, no es importante, pero solamente para que sepa que viene del griego, que significa theopneustos, que significa exhalado por Dios. Dicho en otras palabras, toda la escritura es exhalada por Dios. Esa inspiración, esa exhalación inspirada por Dios, me está hablando el Señor que necesita esa palabra entrar en una mente y en un corazón que pueda creer en esa palabra, para que entonces la palabra pueda hacer lo que tiene que hacer en la vida de una persona. Camine conmigo rápidamente. Segunda de Pedro 1:21. Traté de tomar los mejores pasajes. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente:
Porque ninguna de las profecías de las Escrituras es fruto del intelecto humano, sino que aquellos santos hombres de Dios, los profetas, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Su versión dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿verdad? ¿Qué está diciéndonos la Escritura? Que la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Ahora diga conmigo, su origen es divino. Una vez más, su origen es divino. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay que enseñarles así como niños. Porque tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, dice la Biblia. Hermanos, tenemos que volver a hacer énfasis en estos principios doctrinales que se están perdiendo. Principios doctrinales que estamos perdiendo porque ya la gente no está, voy a decirlo así, la gente ni siquiera está leyendo la Biblia. Si no la lee, menos la escudriña. Si no la escudriña, mucho menos la estudia. Usted tiene que estudiar la Biblia, darse un tiempo para eso. Así como te das tiempo para descansar, comer, salir, ir al cine, dormir, ver la tele, ver el Facebook. ¿Cuánto tiempo se le va a usted diario viendo los chismes del Facebook? ¿Una hora? ¿2? ¿Usted también es de los que se acuesta a leer el devocional en la noche y se queda dormido? Empieza a leer la Biblia y de repente un somnífero viene poderoso sobre su vida. El Señor me ministra, pastor. Ni bien abro la Biblia, el Señor me ministra con un poder. Hay una preocupación impresionante porque el 30% en la población ecuatoriana es la única que lee, probablemente. Es más, o sea, se cree que una persona en un año nunca termina de leer un libro. Qué triste. Empiezan con un libro, cualquiera que este sea, empiezan abriendo las páginas y todo lo demás, pero llegan a leer máximo el 30% de ese libro. La gente no está haciendo, ya no escudriña, ya no lee. Ya no solamente la Biblia, sino que usted debería leer otro tipo de libros que le lleven a usted a tener un entendimiento mayor, profundo de quién es Dios en su vida. ¿Qué importancia tiene Dios en su vida? Le hago una pregunta, siempre le digo esto: ¿cuántos aman su Biblia? ¿Cuántos aman su Biblia? Amén. ¿Y su Biblia tiene su nombre? ¿Y si bajo y le reviso ahorita? Aquí siempre se olvidan Biblias. No tienen nombre. Muy bien. Si la Biblia es palabra de Dios, su origen es divino, Dios es quien la exhaló, Dios es quien la produjo, fue Dios mismo quien impulsó a santos hombres para que la escribieran. El Señor lo que hizo fue comisionar a esos hombres para que escribieran su voz en palabras. Eso es lo que hizo el Señor. El resultado de esa exhalación de Dios es que tenemos ahora la Biblia como una escritura completa para nuestras vidas. Esta Biblia está inspirada, es completa. El Señor movió a tantos hombres para que escribieran su misma voz. Esa fue la forma más clara, la más sencilla de decirlo. Esto es la misma voz de Dios. Diga conmigo, esta es la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Señor, quiero que me hables, revélate a mi vida. Y la gente no escucha nada, no oye nada, porque usted está esperando que venga un ángel.
Usted está esperando que Dios le hable de alguna forma extraña, así como diciéndole en la madrugada: ah, siervo de Jehová, ungido del Padre, he sido enviado a ti por la inquietud que quieres escuchar a Dios. ¿Será que Dios habla así? Dios le habla a través de la palabra. Dios le habla a través de la escritura. Esa es la voz de Dios. La revelación dada por Dios está en la escritura. Y entonces a lo que quiero llegar con este primer punto es que usted no puede descuidar la inspiración que Dios nos ha dejado a través de la Sagrada Escritura. Pablo insistió con Timoteo diciéndole: persiste en ello, cuídate a ti mismo, cuídate a ti y cuida a todos los que estás hablando, cuida la doctrina que les estás enseñando, cuida la verdad de la escritura, porque ciertamente haciendo esto te salvarás a ti mismo y se salvarán todos los que oyeren tus palabras. Por eso, hermanos, es una gran carga, es una gran responsabilidad cuando estamos compartiendo. No podemos tener una interpretación de algo que nosotros creemos o pensamos. Nunca trate usted de dar un pensamiento suyo. Cuando alguien le quiera hacer, usted sepa que cuando alguien quiere hacerle una pregunta a usted acerca de la Biblia, usted respóndale: la Biblia dice, escrito está. Usted no le hable algo acerca de lo que usted piensa o siente o cree o considera, porque esa es una trampa del diablo. Usted nunca responda a lo que usted, bueno, yo pienso. No, usted no piense. Usted piense acerca de lo que la Biblia dice. Si la gente quiere una respuesta acerca del pecado, la Biblia tiene la respuesta para eso. Si la gente quiere una respuesta para un problema financiero, la Biblia tiene respuesta a un problema financiero. Si la gente quiere una respuesta a su pecado de vicio, tenga por seguro que la Biblia tiene respuesta para todo. No somos psicólogos, ni queramos jugar a psicólogos, hermanos. Usted y yo somos santos hombres de Dios, y hablemos a la gente usando la Sagrada Escritura. Es que para ustedes los cristianos toda la Biblia. Sí, para nosotros es toda la Biblia. Es que usted, si no es la Biblia, usted no, entonces usted no habla de su propia cuenta. No, yo no puedo hablar de mi propia cuenta. Si usted me pregunta algo de la Biblia, yo le voy a responder: escrito está. Satanás quería tener una respuesta de parte de Jesús, y Jesús le dijo: escrito está. ¿Cuántas veces? Escrito está, escrito está. Escrito está, apártate, vete. Y por un tiempo se apartó. Y usted quiere responder con sus argumentos, usted quiere responder con su intelecto, usted quiere responder tratando de sacarle la vuelta al Señor. Hermano, no se meta en líos, responda con la palabra. La gente tiene que saber que usted es un cristiano, porque la Biblia ya habla de que tú y yo somos cartas abiertas delante de los hombres. Ya la Biblia habla de que muchos van a querer tener de nosotros respuestas. Pues démosles las respuestas que los hombres quieren escuchar, pero no de nuestra boca, sino de la boca de Dios. Así que quiero animarle en esta mañana a que vuelva usted a la Biblia, que vuelva usted a la palabra, que vuelva a escudriñar la escritura, que vuelva al mensaje que nos da la Biblia, que volvamos al temor. Deje de estar abriendo la Biblia en la noche antes de dormir y poner en el Salmo 91 más un vasito de agua. Se ríen. Amén. Esas no son prácticas cristianas. Cuidado. Algunos dejan el vaso de agua, viene el diablo y se toma el vaso de agua. No son prácticas. No es que yo pongo la Biblia debajo de la almohada para dormir bien. Hermano, la Biblia no es para poner debajo de la almohada. Póngala mejor en su corazón, guárdela, atesórela. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, que dice, confiado.
Reprenda el insomnio, reprenda eso. Apague el celular, apague todo. Tenga, como me sabe decir mi esposa, me sabe exhortar, me dice: ve por Dios, ten descanso, ten salud en tu sueño, me sabe decir. Y yo estoy leyendo. Pero es una mentira, hermanos. Y a veces tenemos que preferible apagar todo, pedirle al Señor que nos ministre y que nos hable, ¿verdad? Y si usted no puede dormir, no interrumpa el sueño de la persona que está a la par de usted. Vaya hacia la sala, la cocina, no lea en su celular, tome su Biblia y empiece a escudriñarla. Y ahí le dice: Señor, dame el descanso, y el Señor le va a dar el descanso. Pero volvamos a la Biblia. Vea, yo le tengo así media ya arruinada mi palabra, pero aquí la tengo. Amo mi Biblia, amo leer la Escritura. La gente ya no quiere, es que los tiempos están cambiando, pastor. Tiene que actualizarse usted también. ¿Qué pasa? No, está bien que se actualice, usted traiga el celular, traiga el iPhone, traiga lo que usted quiera, pero creo firmemente que usted necesita tener un documento genuino para poder escudriñarlo y hasta para poder poner un apunte, una nota. No sé cuántos rayan sus Biblias. Alguien me dijo un día a mí: eso es una mala educación, rayar las Biblias. Dije: bueno, si usted no quiere rayar, no raye. A mí me gusta rayar, a mí me gusta subrayarle, a mí me gusta ver qué me está hablando el Señor, de qué forma, de qué manera. Hermano, fue la Biblia la que nos cambió, fue la palabra la que nos transformó, fue la palabra la que hizo que en nosotros empiece a correr ese río de agua de vida. ¿Qué está pasando con nuestro interior? ¿Qué está pasando con nuestro ser? ¿Qué está pasando con el amor a la palabra? Amamos muchas cosas, pero estamos perdiendo el amor a la palabra. Estamos perdiendo el respeto a la Escritura. Si pierdes tú el respeto a la Escritura, estás perdiendo el respeto a Dios. Un día vinieron unos testigos de Jehová a golpearme la puerta, y bueno, ya yo amablemente salí para hablarles del amor de Dios. Y usted sabe que ellos no creen en Jesús, no creen en el Nuevo Testamento, en muchas cosas. Y yo les dije a ellos simplemente: ¿usted cree en la Biblia? Sí, creemos en la Biblia. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree o no cree? Porque si usted dice que cree en la Biblia y no cree en Jesús, usted no cree entonces en la Biblia. Porque la Biblia fue inspirada por Él a través del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a escudriñar la Escritura. Tenemos que entender, el segundo punto, que la autoridad suprema está en la palabra. Hermanos, totalmente posee autoridad suprema la Biblia. ¿Y de dónde se desprende? Se desprende de que la Biblia es inspirada por Dios, es divina. Por lo tanto, hermanos, esa palabra debe ser creída en todo lo que se enseña. Debe ser obedecida en todo lo que se ordena. No creer el mensaje y la enseñanza de la Biblia es no creer a Dios. Es no creer a Dios. Si usted desobedece a las Sagradas Escrituras, usted desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo su voz a través de la palabra. La gente tiene que creer, la gente tiene que obedecer, la gente tiene que vivir a través de la Escritura. Por eso Pablo, me gusta lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Fíjese este pasaje más. Primera de Tesalonicenses, acompáñenme allá. Primera de Tesalonicenses 2:13. Aleluya. Dice acá: jamás cesaremos de dar gracias a Dios, porque cuando les predicamos, ustedes no pensaron que el mensaje era nuestro, sino que lo aceptaron como lo que era, palabra de Dios. Y al aceptar el mensaje, este transformó sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Pablo elogió a los tesalonicenses porque cuando ellos recibieron el mensaje de los apóstoles, ellos no lo recibieron como el mensaje de un hombre más.
Ellos recibieron este mensaje como realmente era el mensaje del mismo Dios. No sé cuántos han leído este pasaje de Tesalonicenses, pero ahí puedes subrayarlo ya. Tú puedes ponerlo ahí y decir: Señor, yo no recibí la palabra de alguien que vino y me predicó como una palabra de un hombre. Recibí esa palabra como la palabra de aquel que la inspiró, de aquel que la escribió para el conocimiento mío. Y esa palabra transformó no nuestras vidas, hermanos. Nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas. Es sumamente serio e importante que ustedes y nosotros como pastores nunca desapeguemos nuestra vida de fe, nuestras convicciones a la palabra dada por el Señor. Su palabra es su voluntad revelada para nosotros. Pregúntese por estos minutos que estoy compartiendo con usted, y si vale la exhortación para que empecemos a ser transformados. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo le estás dedicando al día para escudriñar tu palabra? Estás leyendo probablemente un proverbio, probablemente 2 capítulos, 3, 4. No estoy leyendo nada, no me interesa. Hermano, si no estás metido con la palabra, estás en serios problemas. Tu vida está en peligro. ¿Usted está confiado de su fe? Usted dice creer. Los demonios también creen. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Tiemblan. Así dice la palabra, que ellos creen y tiemblan. ¿Será acaso porque ellos sí reconocen que el autor de la escritura, el que inspiró la palabra, fue el que los clavó públicamente, los exhibió públicamente, fue el que triunfó públicamente sobre ellos? Hermano, no es una emoción, no es un sentimiento. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual. Y si así nos considera el Señor, porque somos seres espirituales, tenemos que volver allá, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a escudriñarla, tenemos que volverle a pedir al Señor que nos hable, que nos revele, que nos inste en nuestras vidas. La gente a veces está caminando, y yo le digo, hermano, con todo mi corazón, veo a la gente caminando en un ir y venir en esta vida, tan apurados de todo, tan afanados del trabajo, de la universidad, de tantas cosas, pero no estamos afanados buscando a Dios. Y la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Estamos afanados en un montón, hermanos, en un montón de tonteras que nos están sacando del propósito de Dios. Se lo voy a decir de la siguiente manera: cuando venimos el día domingo, si yo tuviera que hacer una administración para decir, hermanos, voy a orar hoy por la necesidad de la gente, la gran mayoría de todos ustedes va a pasar en este día por recibir una oración. ¿Está bien eso? Por supuesto, claro que sí. Estamos para ministrar la necesidad. Pero cuando me pongo a pensar en quién está supliendo tu necesidad, probablemente estás anclando tu fe más al hombre que va a orar que a Dios, al que tienes todos los días contigo en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que te tiene que ministrar. Es el Espíritu Santo el que te tiene que hablar. Es el Espíritu Santo el que te va a levantar. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a más. Es el Espíritu de Dios el que empezó a instar el corazón, en mi corazón, desde el día que yo me convertí. Ese día fue un día grandioso, no lo voy a olvidar nunca. Pero desde ese día que me convertí, el Señor me decía: mi palabra, mi palabra, mi palabra. ¿Usted cree que yo entendía algo? No entendía nada. Tenía que bajar a hablar con mi mamá o con mi hermana para que me expliquen una serie de cosas que no entendía. Pero sabe, ya tenía algo que no tenía antes cuando leía la Biblia.
Antes no tenía a Cristo en mi corazón, no tenía al Espíritu Santo. Pero desde ese día que Cristo vino a mi vida, ahora las escrituras se abrieron delante de mí. Porque entonces se cumple lo que el apóstol Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque este libro es un libro espiritual, escrito para gente espiritual. Y ya el apóstol Pablo dice que hay cristianos que son espirituales y que hay cristianos que son carnales. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Carnucha o espiritual? ¿Cómo se sabe eso? Sencillo. ¿Hay discernimiento en eso, pastor? ¿Se huele la carne a lo lejos? ¿Chuleta viva? Es sencillo. ¿Sabe cómo te das cuenta? Diga conmigo, por sus frutos. Dígalo, por sus frutos los conoceré. Regresa a ver a la persona que está a la par de ti y dile, muéstrame tus frutos. Ahora diga, ay, ay, ay. ¿Cómo se ve eso? La Biblia dice que nos da gozo y alegría y usted sigue. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. ¿Y usted está convencido de eso? Por supuesto. Que sea serio no significa que no tenga el gozo del Señor. A algunos les pasa. Hermanos, nos tiene que transformar el corazón, la vida, la mente. La Biblia tiene que transformar tu lenguaje, tu manera de hablar. La Biblia tiene que transformar tu caminar diario. Por eso te cambia de amigos. ¿O no le pasó? Usted se sentía que estaba traicionando a sus viejos amigos. A mí me pasó inicialmente, no los quería dejar. Casi no los dejé, no. Pero hoy están conmigo, gracias a Dios. Pero faltan todavía muchos por alcanzar. Hermanos, solo lo puede hacer el Señor. Si la palabra de Dios me dice que yo debo confiar en Él, ¿cuál debe ser mi deber? Creer. Se llama fe. Si la palabra de Dios me dice que debo obedecer, ¿cuál debe ser mi deber? Obedecer. Cuando el Señor me está dando la orden de enseñar y predicar, tengo que tener la plena responsabilidad de saber que no estoy haciendo cualquier cosa. Porque no puedo llegar en un momento determinado a tratar de inventarme algo y torcer la escritura. Es serio, hermanos, es terrible, es serio. Predicar y enseñar es algo serio que debemos hacerlo delante del Señor. Yo no vengo contemplando quedar bien con usted cada que le predico. Yo vengo contemplando sabiendo que estoy obedeciendo al Padre que me ha enviado a que todos y cada uno de nosotros volvamos a escudriñar la palabra. Podemos estar en un manto envueltos de tantas cosas hermosas, lindas, espirituales, y otras pueden ser emocionales. Pero hace unos minutos le dije, ¿cómo podemos saber eso? El discernimiento es el fruto que estás dando. Y el fruto que uno da, hermanos, es porque yo tengo la palabra en mi vida. No te puede cambiar nadie más. No te va a cambiar tu esposa, no te va a cambiar tu esposo, no te va a cambiar el pastor. Pero háblele por lo menos, dice. Dígale algo, pastor. Con todo gusto, pero tenga por seguro que no lo va a cambiar. El único que lo va a cambiar es el poder de la palabra. El poder de la escritura como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque solo la palabra es la que viene a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede estar aquí así viéndome con cara de malhumorado, puede estar cuestionando, pero déjeme decirle, no tengo miedo a esas miradas. Tengo todo el gozo de saber que la palabra de Dios en tu vida no va a regresar vacía, sino que hará todo aquello para lo cual el Señor la está enviando. Dios es el que cambia, el que transforma.
Dios es el que hace todo lo que tiene que hacer. Dios es el autor de las Escrituras. Por tanto, la Biblia posee suprema autoridad sobre todo, sobre toda idea, sobre todo valor, sobre toda enseñanza, sobre toda filosofía, sobre toda opinión de los hombres. Dios es supremo. No se pierda el próximo domingo el mensaje que le quiero compartir. No me quiero adelantar algo lindo, porque estoy preparando un mensaje que le voy a sacar todos los grandes hombres de la humanidad, para que usted abra la boca y diga: wow, él ha sido cristiano, sí. Y todos los pensamientos que estos hombres hablaron desde la Escritura. Ya Pablo lo dijo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura, es escoria para mí. Desde que alcancé el conocimiento de Cristo, desde que ese conocimiento llegó a mi vida, todo lo demás es basura. Increíble. El hombre más ilustrado de la ley, el hombre más adoctrinado de aquel tiempo, criado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era el mero mero, como dirían los mexicanos. No hay nadie que pueda ganarle a Dios. Nadie. Y finalmente, diga conmigo: la palabra es suficiente. ¿Sabe? Ella es útil para enseñar la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué Pablo le empieza a hablar al joven Timoteo? La primera recomendación que Pablo le está haciendo al joven Timoteo es que la palabra es útil para su salvación. Qué interesante que el Señor está pensando en nosotros. Por eso dice: es útil para redarguirnos de pecado, es útil para corregirnos si nos hemos desviado del camino. Es útil esa palabra para instruirnos en justicia. ¿Qué quiere decir esto? En el camino de la integridad, en el camino de la santidad. Usted puede venir acá y convertirse en la persona más iluminada y ser luz donde ya hay luz. ¿Quién realmente conoce su camino de santidad y de integridad sino el Señor? ¿Quién conoce que usted está caminando rectamente delante de Él? Aquel que ha perdido el temor a Dios habrá perdido el temor a cualquier persona y a cualquier autoridad en el mundo. Aquel hombre o aquella mujer que ha perdido el temor a la Sagrada Escritura, hermano, habrá perdido el temor a cualquier circunstancia, institución establecida por Dios en la tierra. Yo no peco, hermanos, pensando en que pecamos siempre porque dice: ay, pastor, qué santo usted y abuela. No, ¿sabe por qué no pecamos? No pecamos porque queremos honrar a Dios y porque tememos a Dios y amamos a Dios. ¿Por qué la gente peca? Porque no teme a Dios. Y la gente que no teme a Dios es gente que no se le ha revelado todavía Dios a su vida. Es gente que sigue haciendo de su vida lo que mejor le parece. Y yo le digo en esta mañana: tenga cuidado, no se burle de Dios. No te burles de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo. Pero ay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. No te burles de Dios. No abuses de la gracia que el Señor te ha dado. No abuses de ese don que Dios ha puesto en tu vida. Porque el hombre de Dios dice claramente acá: el hombre de Dios debe entender en primer lugar que se ha convertido en un ministro de la palabra. Y esa es la manera en la que Pablo se está refiriendo a Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, ten cuidado. En todas las cartas pastorales que habla Pablo, les está dando a ellos la idea de que ellos no son suficientes, que es Dios suficiente. En todas las cartas pastorales les está diciendo: cuidado con torcer la palabra, con torcer la verdad. Cuidado con hacer una interpretación suya. Hablen lo que tienen que hablar, porque la Biblia es suficiente. No necesita nuestra ayuda.
No necesita que la protejamos, no necesita que la cuidemos. Ella nos protege, ella nos defiende, ella nos cuida, ella nos levanta, ella nos da victoria. Y la palabra nunca nos avergüenza. Nunca. La gente dice: ay, es que yo no sé qué decir, me da vergüenza, me da pena, me da miedo. Por eso usted no camina, no da fruto. Pero si usted empieza a hablar la palabra, hermano, tenga por seguro que usted va a ser un ministro capaz de cumplir todos sus deberes ministeriales. ¿Quién le dijo a Timoteo? Que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más le añadió? Y le dijo: a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio, sé evangelista, le dijo. Alguien diga amén. Están así como asustados. Termino diciéndole lo siguiente: si la Biblia es suficiente para el ministro, ¿cuánto más para todo creyente? La palabra es suficiente para darle el conocimiento necesario para la salvación. La palabra es suficiente para que usted pueda entender cómo glorificar a Dios en su vida. La palabra es suficiente para que usted pueda creer y todo lo necesario para que usted tenga una vida abundante y plena aquí en la tierra. A Dios le agrada la obediencia, y en todo y todo lo demás, para Dios es suficiente que usted obedezca su palabra. No necesitamos nada más. ¿Será que le puedes decir a la persona que está a la par tuyo: no necesitas nada más? Ahora dile: la Biblia es suficiente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir a comer en un lugar donde es cocina libre, buffet? ¿Cuántos hemos tenido la experiencia? Levante su mano. Claro, la mayoría, creo, ¿no? Y si no hacen buffet en su casa, ¿no? Ponen de todo ahí. Y usted come y come y come y come, y va y se repite la ensalada y las carnes, y come hasta cuando usted dice: ¿qué dice? Ya no más, es suficiente. ¿Así dice usted? Suficiente. Hermano, la Biblia es suficiente para llenar todas y cada una de nuestras necesidades. Dios va a llenar todas tus necesidades. Estás complicado con un montón de temas, hermano, abre el gran buffet de la palabra del Señor, porque aquí tienes lo suficiente para saciarte. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que cuando comas y comas y comas y comas y comas y bebas, siempre vas a querer más, y siempre va a haber lugar en tu corazón para más. ¿Qué es lo único malo en el mundo con los buffets? Que cuando ya te llenaste, no te puedes llevar nada a tu casa. ¿Qué es lo único malo? Que ya no puedes seguirte embutiendo de más comida. Pero lo más importante de comer palabra es que nunca vas a terminar de ser saciado. Dios va a saciar tu necesidad. Dios es suficiente para mis necesidades. Dios es suficiente para mis necesidades. Dios es suficiente para mis necesidades. Le leo lo que sigue como una conclusión. Lo escribí el día de ayer. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, y esto es un acto increíble de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque el mundo sin la palabra de Dios está en tinieblas. No conocen el camino de salvación. No saben cómo agradar a Dios, ni cómo glorificarle, ni cómo ordenar sus vidas de tal manera que agraden a Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado su palabra, nos ha traído la luz del evangelio, nos ha revelado a Cristo, se ha revelado a sí mismo, nos ha dado una porción de su mente, nos ha revelado su corazón. Y en esta última instancia,
le pregunto, iglesia, entonces, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Es un libro cualquiera o es la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, ponte sobre tus pies y dale el más grande aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Aleluya. Para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la Biblia tiene su origen en Dios, posee autoridad suprema, es suficiente para capacitarnos, para darnos el conocimiento de la vida eterna y de la salvación. Es suficiente para la gloria de Dios, lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Y espero que esa sea, a partir de esta mañana, tu convicción, hermanos. Si alguien quiere levantar sus manos y darle gracias al Señor, le invito en esta mañana que pueda levantar sus manos. Y ahí donde está, decirle: Señor, gracias. Padre, te queremos honrar y te queremos bendecir. Tú vienes instando nuestros corazones para volver a tu palabra. El mundo entero se está conmocionando, Señor. Están apartados de ti, están apartados de tu palabra, están apartados de la misericordia de Dios. Pero lo más penoso, lo más duro es ver a cristianos, a creyentes, a hijos tuyos que han perdido ese primer amor. Y que en esta mañana te pido, Padre, invítalos a volver a ti. Invítalos a amar la palabra, a abrazar la escritura. Invítanos, Señor amado, a meternos una vez más contigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todo santo hombre de Dios. Y aquí hay hombres y mujeres que son santos. Instrúyenos, llévanos, Señor amado, a que esa palabra se vuelva útil en nuestras vidas, que sea justicia delante de nosotros, Padre. Que esa palabra nos redarguya, que esa palabra nos instruya, que esa palabra nos levante, que esa palabra nos vuelva a tu camino, Dios. En esta mañana oro por la vida de la iglesia. Oro por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada jovencita. Oro instando sus vidas, sus mentes y sus corazones para que se vuelvan a ti, para que regresen al amor de la escritura, para que abracen la palabra, para que abracen la verdad, para que abracen, Señor Dios de la gloria, esa bendita revelación que nos dejaste. Perdónanos, perdónanos, Señor. Si por un momento nos hemos desviado, si hemos tratado de tener una interpretación privada propia, te pedimos en esta mañana, perdónanos. Pero hoy volvemos a ti y hoy volvemos a abrazar esa palabra como sagrada, como inspirada, como la regla de fe y de autoridad suprema, y que es suficiente para suplir múltiples necesidades en nuestras vidas. Permítenos volver a creer, permítenos volver a obedecerla, y permítenos una vez más crecer por medio de tu palabra. Creo que tú me levantarás. Yo creo que tú me levantarás. Creo en tus promesas. Cada una de esas están dadas en tu escritura, en la sagrada palabra. Padre, cada varón, cada mujer en esta mañana, levántate y cree en la palabra. Levántate y dile al Señor: yo vuelvo a la palabra, yo vuelvo a la palabra. Vuelve a la fuente, vuélvete a conectar a la fuente. Tú me levantarás. Señor, gracias. Conéctate una vez más a la fuente
a la fuente de agua de vida. ¿Qué es la palabra? En ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz y sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Decláralo. Y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Señor, lo creemos y creemos que nos levantas por medio del poder de tu palabra. Los cánticos, los salmos, la adoración que interpretamos no es de inspiración humana, Señor. Es de inspiración de tu palabra. Nuestros cánticos tienen que volver a ser cánticos congregacionales que exalten tu nombre, que eleven tu nombre, que hablen de tu escritura, que hablen de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. No cuestionamos, no queremos caer, Señor, en el pecado de señalar, pero te pedimos, mientras estemos en este lugar, danos el favor y la gracia de enseñar tu verdad conforme al mandamiento dado en tus sagradas escrituras. Gracias. Si tú eres una persona que llegó por primera vez a este lugar y no has tenido la oportunidad de tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas venir. Quiero orar por tu vida. Quiero decirte que las sagradas escrituras te pueden dar la vida eterna y la salvación en este día. Sucedió con nosotros, también puede suceder con tu vida en esta mañana. Si hay alguien que quisiera orar en esta mañana, puede venir, dar un paso adelante. Vamos a orar. Santo Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cierre sus ojitos. Repita conmigo: Señor Jesús, quiero arrepentirme de mis pecados. Te abro mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. A partir de este día, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme. Gracias por darme una nueva vida y por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia le da un fuerte aplauso. Dios te bendiga. Acompáñala. Levante sus manos, iglesia. Quiero terminar orando. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por esta mañana. Gracias por esta reflexión, Señor, que has traído sobre nuestras vidas. Trae esa renovación y esa transformación sobre nosotros, Padre. Lo necesitamos. En esta mañana yo bendigo a mis hermanos con lo mejor del pan,
del vino y del aceite, que esta bendición del cielo los acompañe, que este inicio de semana sea cargado bajo tu bendición. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestros jóvenes, gracias por ese periodo escolar que ya se ha iniciado, y pedimos tu bendición, pedimos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento sobre cada uno de ellos, bendito Rey de Gloria. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, y la iglesia dice amén, y le damos un fuerte aplauso